Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me encanta, la sinceridad en la industria del entretenimiento, específicamente, la sinceridad que conquista al público. Y como el título lo indica, nos enfocaremos en cómo algunos dúos, ya sean musicales, de comedia o de cualquier otra índole, han logrado conectar profundamente con sus fans a través de la autenticidad que transmiten en sus entrevistas. Sé que muchos de ustedes, como yo, valoran la honestidad. En un mundo donde a veces parece que todo está editado, filtrado y prefabricado, la sinceridad brilla como un faro. Y cuando un artista o un dúo muestra su verdadero yo, sin máscaras ni poses, la conexión que se crea es algo mágico. Es como si de repente la barrera entre el escenario y el público se derrumbara, y todos nos sintiéramos parte de una misma comunidad. Así que prepárense porque vamos a desglosar este fenómeno. Analizaremos algunos ejemplos específicos y descubriremos qué es exactamente lo que hace que la sinceridad sea tan poderosa. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido sobre temas que me apasionan, y su apoyo es fundamental para seguir creciendo. Gracias. Ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos sentimos tan atraídos por ciertas entrevistas? A veces es la personalidad del entrevistador, la calidad de la producción o el tema en sí. Pero en muchas ocasiones, lo que realmente nos engancha es la autenticidad de los entrevistados. Cuando un dúo se sienta a hablar, ya sea sobre su música, su trabajo, su vida personal o cualquier otro tema, la forma en que se expresan, la manera en que interactúan entre ellos y la honestidad con la que responden a las preguntas son clave para conectar con el público. Pensemos, por ejemplo, en un dúo musical. Imaginen que son dos amigos que llevan años trabajando juntos, componiendo canciones y compartiendo escenarios. Seguro que han vivido muchas experiencias, tanto buenas como malas. Si en una entrevista se muestran genuinos, hablan de sus luchas, de sus miedos, de sus sueños, de sus risas y también de sus desacuerdos, el público se identifica con ellos. Ven en ellos a personas reales, con las que pueden conectar a un nivel más profundo. Es como si al compartir sus historias, nos invitaran a ser parte de su propio viaje, de su propia aventura musical. Y esto no solo ocurre con los dúos musicales. Piensen en una pareja de comediantes. Si en sus entrevistas se muestran tal como son, con su humor, sus ocurrencias, sus debilidades y sus manías, el público se siente atraído por esa autenticidad. La gente aprecia la honestidad, la transparencia. Es como si al compartir sus historias nos invitaran a ser parte de su mundo, de su universo de risas y buen humor. Nos permiten ser cómplices de sus chistes, de sus ocurrencias, de sus imperfecciones. Pero, ¿qué elementos concretos contribuyen a esa sensación de sinceridad? Hay varios factores clave que se entrelazan y se complementan para crear esa conexión especial. Primero, el lenguaje corporal. La forma en que un dúo se comunica verbal y no verbalmente dice mucho. Si se miran a los ojos, si se ríen juntos, si se apoyan mutuamente, si se nota que tienen una conexión genuina, el público lo percibe de inmediato. La naturalidad es fundamental. Evitar poses forzadas, sonrisas fingidas o respuestas prefabricadas es crucial para transmitir autenticidad. El lenguaje corporal revela la verdad, incluso cuando las palabras intentan ocultarla. Un ligero movimiento de manos, una sonrisa genuina, un contacto visual prolongado, todos estos detalles suman y construyen esa sensación de cercanía y transparencia. La forma en que interactúan entre ellos, la complicidad que demuestran, es un reflejo de la relación que mantienen en la vida real, y eso es algo que el público aprecia y valora. Segundo, la vulnerabilidad. Mostrar vulnerabilidad no significa revelar todos los secretos de la vida privada, ni es necesario que se expongan detalles íntimos que puedan ser incómodos. Significa estar dispuesto a compartir experiencias personales, a admitir errores, a hablar sobre los desafíos que han enfrentado, tanto en su carrera como en su vida personal. Cuando un dúo se abre de esta manera, el público se siente honrado. Perciben que se les está confiando algo importante y eso fortalece la conexión emocional. La vulnerabilidad crea un espacio seguro donde la audiencia puede sentirse identificada, donde pueden conectar con sus propias experiencias y sentimientos. La vulnerabilidad no es debilidad, sino una demostración de fortaleza y autenticidad. Es reconocer que todos somos humanos, que todos tenemos miedos, inseguridades y momentos difíciles.
Al compartir esas experiencias, el dúo demuestra empatía y crea un vínculo más profundo con su público. Tercero, la coherencia. La sinceridad no es solo cuestión de decir lo que se piensa en una entrevista. Es importante que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si un dúo predica con el ejemplo, si sus acciones reflejan sus palabras, el público confiará en ellos. La coherencia construye credibilidad y fortalece la relación con los fans. No se trata de ser perfectos, pero sí de ser auténticos en cada aspecto de su vida, en su trabajo y en sus interacciones con el público. La incoherencia genera desconfianza, mientras que la coherencia genera respeto y admiración. Un dúo que se mantiene fiel a sus valores, a sus principios y a sus ideales, es un dúo que conquista al público. Cuarto, la capacidad de reírse de sí mismos. Un dúo que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable, que puede reírse de sus propios errores y que no se toma demasiado en serio a sí mismo, es un dúo que conquista al público de inmediato. El humor es una herramienta poderosa para conectar con la gente, y la autocrítica demuestra humildad y autenticidad. La capacidad de reírse de uno mismo es una señal de madurez y de seguridad. Un dúo que puede tomarse a la ligera, que no tiene miedo de mostrar sus imperfecciones, que puede bromear sobre sus propios fallos, es un dúo que resulta cercano y accesible. El humor es una forma de desarmar al público, de romper barreras y de crear un ambiente de confianza y cercanía. Quinto, la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y sus emociones. Un dúo que demuestra empatía hacia su público, que escucha sus problemas, que se preocupa por sus inquietudes, que se esfuerza por entender sus experiencias, es un dúo que establece una conexión profunda y duradera. La empatía se manifiesta en la forma en que responden a las preguntas, en la forma en que interactúan con sus fans en las redes sociales, en la forma en que se preocupan por las causas sociales que les importan. La empatía es un ingrediente esencial para construir una relación sólida y significativa con el público. Ahora hablemos de algunos ejemplos concretos. ¿Qué dúos han logrado, a mi parecer, conquistar al público a través de su sinceridad en las entrevistas? Uno de los ejemplos más claros que se me vienen a la mente es el dúo formado por Coldplay. Este es un ejemplo real, pero la idea es que la persona en el vídeo pueda usar cualquier dúo que conozca. Siempre han sido conocidos por su transparencia y su manera de conectar con su audiencia. En sus entrevistas, ya sea sobre su música o su vida personal, la honestidad es palpable. Se nota que hay una complicidad increíble entre ellos, y esa conexión se transmite al público. Hablan abiertamente de sus luchas contra la depresión, de sus miedos y de sus momentos de inspiración. Y lo hacen con una sencillez y una naturalidad que resultan cautivadoras. No temen mostrar sus emociones, y esa vulnerabilidad es, en gran medida, lo que ha hecho que su fanbase crezca de manera tan significativa. Chris Martin, con su personalidad extrovertida y a veces un poco torpe, se muestra tal cual es, sin filtros. Y el resto de la banda, con su actitud relajada y su sentido del humor, complementan perfectamente esa transparencia. Han sabido crear un espacio donde la autenticidad es la norma. Han compartido sus procesos creativos, sus dudas, sus inseguridades, y eso ha creado un vínculo muy fuerte con sus seguidores. Otro gran ejemplo podría ser el dúo de comedia *Manty Python *. Sus entrevistas, aunque a menudo caóticas y llenas de absurdos, siempre destilan una autenticidad inconfundible. Su humor se basa en la ironía, la sátira y el absurdo, y en sus entrevistas se mantienen fieles a ese estilo. No tienen miedo de hacer chistes sobre sí mismos, de contar anécdotas embarazosas o de reírse de sus propias meteduras de pata. Su sinceridad es un ingrediente esencial en su éxito. Su humor se basa en la observación de la realidad, en la ironía y en la capacidad de reírse de las cosas cotidianas. Y esa cercanía con su público es lo que los hace tan especiales. La forma en que interactúan entre ellos, con sus bromas internas y sus comentarios sarcásticos, demuestra la complicidad y la conexión que tienen. Son como una familia, y esa dinámica se transmite al público. ¿Y qué hay de los dúos que tal vez no son tan conocidos a nivel mundial, pero que han sabido construir una base sólida de fans gracias a su sinceridad? Un ejemplo podría ser el dúo musical *21 Pilots *. Este tipo de dúos a menudo se caracterizan por una relación más directa con sus seguidores. Interactúan en redes sociales, responden a los comentarios, comparten sus experiencias y se muestran tal como son.
Esa cercanía es fundamental para crear una comunidad de fans leales que se sienten parte de algo más grande. Tyler Joseph y Josh Dun, los miembros de 21 Pilots, son un claro ejemplo de cómo la autenticidad y la conexión con los fans pueden llevar al éxito. Desde el principio, han sido muy abiertos sobre sus luchas personales, sobre sus problemas de salud mental y sobre sus inquietudes. Comparten sus experiencias a través de su música y también a través de sus interacciones en las redes sociales. Responden a los mensajes de sus fans, hacen directos en Instagram y se muestran tal cual son, sin filtros. Esa cercanía, esa autenticidad, es lo que ha generado una comunidad de fans tan leales y comprometidos, los Skeleton Clique. Pero ¿por qué es tan importante la sinceridad en un mundo cada vez más saturado de información y contenido? Porque la autenticidad es un valor en alza. En un contexto donde la desinformación, la manipulación y la superficialidad son moneda corriente, la sinceridad se convierte en un tesoro. La gente busca conexiones genuinas, relaciones auténticas y experiencias significativas. La sinceridad es el camino para construir relaciones a largo plazo, tanto con los fans como con otros profesionales de la industria. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardean constantemente con imágenes y mensajes prefabricados, la autenticidad se convierte en un oasis. La gente anhela la verdad, la honestidad, la transparencia. Se cansan de las poses, de las máscaras, de las falsas promesas. La sinceridad es un respiro, una bocanada de aire fresco en un ambiente saturado. Es un valor que resuena profundamente en el corazón de las personas, y es la clave para construir relaciones sólidas y duraderas. Además, la sinceridad ayuda a romper barreras y a humanizar a los artistas. Cuando un dúo se muestra vulnerable, cuando comparte sus miedos y sus inseguridades, el público se identifica con ellos. Se dan cuenta de que no son perfectos, de que también tienen problemas, y eso los acerca. La sinceridad crea un vínculo de empatía y de respeto mutuo. Los artistas que se atreven a mostrar su lado más humano, a compartir sus debilidades, a admitir sus errores, son los que realmente conectan con el público. Porque el público se siente comprendido, se siente menos solo, se siente parte de una comunidad. La sinceridad humaniza a los artistas, los hace más cercanos, más accesibles, y eso genera una conexión emocional muy fuerte. Por supuesto, la sinceridad no es algo que se pueda fingir. Es algo que se siente, que se percibe. No se trata de decir cualquier cosa, sino de ser honesto consigo mismo y con los demás. La autenticidad es una elección, una actitud. Y en un mundo donde todo está tan prefabricado, la sinceridad es un valor que se aprecia, se valora y sin duda, conquista al público. La sinceridad requiere valentía, honestidad y compromiso. No es fácil mostrarse vulnerable, admitir errores, compartir experiencias personales. Pero cuando se hace con autenticidad, el resultado es una conexión profunda y duradera con el público. La sinceridad es un regalo, una ofrenda que se hace al mundo, y que el mundo recibe con gratitud y admiración. En resumen, hemos explorado el poder de la sinceridad en los dúos. Hemos visto cómo la autenticidad en las entrevistas, a través del lenguaje corporal, la vulnerabilidad, la coherencia, la empatía y la capacidad de reírse de sí mismos, puede conectar profundamente con el público. Hemos analizado algunos ejemplos concretos de dúos que han logrado conquistar a sus fans gracias a su sinceridad, y hemos entendido por qué la autenticidad es un valor tan importante en la industria del entretenimiento y en la vida en general. La sinceridad, en última instancia, es un reflejo de la propia esencia, de la propia verdad. Es la capacidad de ser auténtico, de ser fiel a uno mismo, sin importar las expectativas o las presiones externas. Hemos analizado los diferentes elementos que contribuyen a la sinceridad: el lenguaje corporal, la vulnerabilidad, la coherencia, la capacidad de reírse de sí mismos y la empatía. Cada uno de estos elementos juega un papel importante en la construcción de esa conexión auténtica con el público. Hemos visto cómo la naturalidad en el lenguaje corporal, la disposición a compartir experiencias personales, la coherencia entre las palabras y los actos, la capacidad de reírse de las propias imperfecciones y la empatía hacia el público son factores clave para construir esa relación de confianza y respeto mutuo. Hemos explorado cómo la sinceridad rompe barreras, humaniza a los artistas y crea un vínculo de empatía. Hemos entendido que la sinceridad no se puede fingir, que es una elección y una actitud que se percibe y se valora. Pero ¿cómo podemos aplicar estos aprendizajes a nuestra propia vida?
¿Cómo podemos cultivar la sinceridad en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra vida personal? La respuesta es simple: siendo auténticos, siendo fieles a nosotros mismos, siendo honestos con los demás y con nosotros mismos. Para cultivar la sinceridad, es importante. Ser conscientes de nosotros mismos, reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras inseguridad. Es aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar que no somos perfectos, que cometemos errores y que tenemos momentos difíciles. Comunicarnos de forma clara y honesta, expresar nuestros sentimientos y nuestras opiniones de forma sincera, sin máscaras ni poses. Escuchar activamente, prestar atención a lo que los demás dicen, mostrar empatía y comprender sus puntos de vista. Ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, actuar de acuerdo con nuestros valores y nuestros principios. Reírnos de nosotros mismos, no tomarnos demasiado en serio, aceptar nuestras imperfecciones y ser capaces de reírnos de nuestros propios errores. La sinceridad es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de crecimiento personal y de autodescubrimiento. A medida que cultivamos la sinceridad, mejoramos nuestras relaciones, construimos una vida más auténtica y creamos un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, déjenme un like. ¿Qué otros dúos creen que son especialmente sinceros en sus entrevistas? ¿Qué otras cualidades valoran ustedes en la autenticidad de un artista? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en compartirlos. Me interesa mucho saber qué otros ejemplos tienen en mente y qué otros factores consideran importantes para establecer esa conexión auténtica con el público. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, al igual que ustedes, aprecian la sinceridad y la autenticidad. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir este tipo de contenido. Me gustaría saber qué otros temas les interesan, qué otros aspectos de la industria del entretenimiento les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.